Muy buenas tardes para todos. Habla el ingeniero Freddy J. Sánchez Leal, director de la Academia Geotech Tips. Estamos hoy pues complacidos de tenerlos a todos aquí en el Salón Internacional de la Academia con un invitado de lujo, el doctor Paul Garnica Anguas del Instituto Mexicano del Transporte, uno de los profesionales más destacados de todo el continente en el área de geotecnia, carreteras, materiales para carreteras. Es un verdadero honor tenerlo aquí y recibirlos a todos ustedes desde cada uno de esos lugares. Voy a abrir en este momento el chat para que ya ustedes puedan escribir y empezar a compartir cosas. En esta oportunidad vamos a tratar de un webinar sobre el comportamiento de geomateriales para carreteras, como materiales granulares para carreteras. Y ese es el tópico que vamos a tratar hoy con el doctor Garnica. El doctor Garnica es investigador del Instituto Mexicano del Transporte, es jefe de la división de los laboratorios de infraestructura del Instituto Mexicano del Transporte. Y bueno, lo tenemos tenemos el honor de tenerlo hoy aquí. Doctor Garnica, quiero pues entonces darle la palabra para comenzar el evento. Reciba usted pues un agradecimiento muy grande y que es un honor para nosotros tenerlo aquí. Bienvenido y los micrófonos son suyos. Yo voy a cerrar aquí. Pues muchas gracias, Freddy. Te pido si dejas de compartir tu pantalla para que yo pueda compartir la mía. Y mientras, por supuesto, agradecer la oportunidad de platicar sobre lo que llevamos muchos años haciendo. Yo siempre comento que soy ingeniero civil, me especialicé en mecánica de suelos, quizá por eso la afinidad con el director de Geotech Tips. Y el enfoque que tenemos mucho en el instituto está marcado por esa formación inicial de mecánica de suelos, es decir, abordamos el problema que nos compete, que es el problema del pavimento, desde un punto más de los suelos que le subyacen y que son parte, pues, de la estructura de pavimento, ¿no? Y es por eso que hoy en particular quiero hablar de lo que al final es, y debo decir desde el enfoque mecanicista de diseño y análisis de pavimento, la propiedad más importante, o sea, la propiedad mecánica más importante para referirnos a los suelos compactados y a los materiales granulares, ¿no? Y es lo que llamamos el módulo de resiliencia. Entonces, déjenme compartir la presentación. Bueno, estoy compartiendo mi pantalla y enseguida ahí deben estar ustedes viendo ya mi presentación. En redes sociales, quizás algunos me siguen, los invito a hacerlo, en Facebook o en Twitter, que es donde más soy muy activo, y donde seguido compartimos mucho de las investigaciones que llevamos a cabo. Ahí está mi correo institucional también, al cual libremente también nos pueden consultar alguna duda. Y si les podemos ayudar, porque pues en algunas ocasiones no podremos hacerlo, con mucho gusto. Bueno, módulo de resiliencia en suelos y materiales granulares. En mi grupo de trabajo tenemos un equipo triaxial cíclico porque la base del concepto, ¿no? Al final el módulo de resiliencia es un concepto de mecánica de materiales, ¿no? Pues para poderlo materializar y tener mediciones de esas propiedades para el caso de suelos y materiales granulares, pues se requiere tener pues un equipo triaxial cíclico que permita pues el ensayo en los especímenes en los tamaños adecuados, ¿no? Ya tenemos en el instituto, yo creo, 24 años con nuestro equipo triaxial cíclico, ¿no? Fue una de las primeras cosas que cuando yo me incorporé logramos traer. ¿Por qué?
Lo iremos discutiendo un poco a manera de reflexión. Sin el equipo no hay propiedad, ¿no? ¿No? Es decir, ¿cómo voy yo a incorporarme a estas nuevas metodologías de diseño, en el caso de los pavimentos, las metodologías mecanicistas, si no tengo los elementos para poder valorar lo que realmente tiene esa propiedad, ¿no? Entonces, ahí va a haber una relación de lo que puedo hacer, ¿no? ¿No? Ahí sí, incluso en México hay diferencias sustanciales de acuerdo a la región del país en la que nos encontramos, y no lo dudo que sea parecido también en otras latitudes, ¿no? Entonces, aquí va a haber una reflexión muy importante, ¿no? Entre lo que es la propiedad, el entenderla y el poderla medir, ¿no? Porque si no la puedo medir, pues me voy a quedar a la mitad del camino. Bueno, vamos a estar hablando de módulos de resiliencia, y por supuesto es muy útil empezar por, pues, ¿qué es la resiliencia? ¿No? La resiliencia es un término que, bueno, ahí como pueden observar, en su sentido etimológico significa saltar, rebotar. Rebotar es el mejor término. Yo empecé a escuchar resiliencia cuando estudiaba ingeniería civil, pero cuando me hablaban de ferrocarriles y del balasto y de la vía elástica, y me decían que el balasto tenía que ser resiliente. En ese momento que yo estudiaba la carrera de ingeniería civil, la verdad es que no tenía la más mínima idea de que había métodos mecanicistas para carreteras, ni mucho menos que había módulos de resiliencia para caracterizar los suelos compactados y los materiales granulares. Pero sin embargo ya se hablaba en esa parte de mecánica de materiales para el caso de balastos de ferrocarril, material granular muy uniforme, sobre el cual en general se apoyan pues las secciones estructurales clásicas, ¿no? de una vía férrea, ¿no? Entonces, resiliencia, pues, significa rebote. Ahora, por alguna razón, yo creo que hay más libros y conferencias. Ayer veía yo una conferencia sobre la resiliencia, pero entendida en un aspecto más psicosocial. Seguramente a ustedes les han llegado invitaciones para hablar, pues, de cómo hacer en el ser humano para tener esa capacidad de levantarse después de un fracaso. ¿Cómo nos podemos superar después de tener un fracaso, después de fallar, ¿no? Es decir, ese rebote psicoemocional, ¿no? De la resiliencia, ¿no? Que ahora aparece mucho por ahí. Bueno, ¿no? Ellos mismos lo comentan, el término lo están importando de las áreas de la mecánica de materiales, ¿no? Pero sin embargo es muy popular por lo que significa. Entonces vamos construyendo un poco la idea, ¿no? de lo que va a significar resiliencia en los materiales del pavimento, y en particular porque me voy a enfocar en suelos compactados y materiales granulares. Quizás en otra ocasión podríamos hablar más de lo que es la carpeta asfáltica y su comportamiento especial, ¿no? Y hablar de lo complejo, del módulo complejo en materiales asfálticos. Las dudas que vayan teniendo, preguntas, curiosidades, vayan escribiéndolas en el chat para que las pudiéramos comentar al final de la presentación. Debo decir que esta conferencia la estoy manejando en dos partes. Una primera parte apoyándome con esta presentación en PowerPoint. Al final de ella daremos espacio para algunas preguntas. Y enseguida voy a utilizar nuestro programa de diseño mecanicista que tenemos del IMTP 3.0, y por eso que si alguien pues quiere seguir los ejercicios en vivo, pues conviene que en su laptop tenga ahí instalado esta versión del IMTP, si es que quieren compartir conmigo el pequeño ejercicio que vamos a hacer, ¿no? ¿No? Que va a estar relacionado, pues por supuesto, a la asignación de valores del módulo de resiliencia en las capas de base, subbase y las capas de terracería. Ahí está lo que es resiliencia. Ahora, en mecánica de materiales, la resiliencia es esta capacidad de restitución, ¿no? Por eso la gente en psicología la utiliza, ¿no? O sea, me puedo recuperar. Es decir, en el caso del material es más claro porque está sujeto a niveles de esfuerzo, ¿no? Se deforma y retiro el esfuerzo, se recupera, ¿no? Digamos que esta es la condición
básica para hablar de resiliencia, ¿no? Y en ese sentido, pues hay materiales que van a resultar ser más resilientes. Retomo otra vez la analogía de una vía férrea y el balasto. El balasto uniforme, triturado, con esos tamaños máximos de 2,5 pulgadas hacia abajo, ¿no? Con cero finos, son materiales muy resilientes y que depende mucho del tipo de roca y que depende mucho de su granulometría. Y aún así, bajo niveles de esfuerzos altos o a partir de un nivel, esos umbrales que los materiales suelen tener, empiezan degradaciones a veces no controladas. En el caso de materiales de balasto, el problema principal es la rotura de las partículas bajo la acción cíclica de las cargas que recibe por parte, pues, de los trenes de baja, media o alta velocidad que por ahí circulan. Y en mecánica de materiales, para medir esa capacidad, bueno, pues es que se habla, por ejemplo, del área bajo la curva, ¿no? Y esto nos va a llevar otra vez a la relación del material básica en mecánica de materiales, que es esfuerzo de formación. Y esta es la parte que hace que estos diseños que se están haciendo ahora para pavimentos lleven el término mecanicista, ¿no? Es decir, estamos aplicando conceptos de mecánica de materiales, o al menos estamos tratando de aplicar conceptos de mecánica de materiales al caso de cálculo de estructuras de pavimento, ¿no? Siempre comento yo con mis alumnos de mecánica de suelos que la mecánica de suelos, como tal, es la aplicación de principios de la mecánica a los materiales suelos que utilizamos y nos enfrentamos en ingeniería civil, ya sea como material de cimentación de una estructura o como material de construcción en un terraplén o capas de un pavimento, como es un poco el tema de lo que hoy voy a estar pensando cuando hablo de estos términos. Entonces, así como pueden ustedes ver ahí, el área bajo la curva es una forma de medir esa capacidad de restitución, ¿no?, que puede tener el material, pero es siempre en términos de una relación esfuerzo de formación. De hecho, el término módulo de un material relacionado a esta relación, pues es un cociente de esfuerzo entre deformación. Esfuerzo entre deformación, que es el término al cual le llamamos módulo. Ahora, en mecánica de materiales hay, y esto también es parte de la reflexión que quiero hacer, hay muchos adjetivos para el módulo. Lo vamos a llevar, ¿no? Pero sí, hay módulos elásticos, hay módulos tangentes, hay módulos secantes, hay módulos dinámicos, hay módulos resilientes, hay módulos retrocalculados. El adjetivo en ese término de módulo es muy importante, como lo voy a tratar de precisar un poco enseguida. Ahora, si lo que importa en la resiliencia es la capacidad de recuperación, pues ¿quién es el rey de la capacidad de recuperación? Bueno, el rey es Robert Hooke. Digo que es el rey porque él fue, al menos a él se le reconoce, ¿no? No trabajó solo, por supuesto, como todos los grupos, famosísima, ¿no? Y yo creo que demasiado utilizada la teoría de la elasticidad general, ¿no?, pues que plantea justamente la capacidad de un material para recuperarse, idealmente elástico lineal. Es decir, yo lo cargo, el material es idealmente elástico lineal, se deforma y retiro la carga y el material se recupera completamente. Y por eso esa imagen que aparece ahí del resorte, ¿no?, que se puede alargar, ¿no?, cuando tiene un peso y cuando recibe el peso se recupera. Aún ahí hay condicionantes, porque si yo aplico una carga demasiado alta, el resorte se estira más allá de un límite que en materiales también existe, y resulta que cuando yo retiro el peso, pues ese resorte ya no se recupera. Lo vemos mucho en laboratorio de mecánica de suelos, cuando por error o por accidente sobrepasamos los límites de una celda de carga o de un anillo de carga, ¿no?,
¿no? El anillo de carga, por ejemplo, que es el más clásico, aunque nosotros estamos leyendo ahí las unidades que se desplaza la aguja y que corresponden a kilos o newtons, ¿no? Si yo sobrepaso el límite, el resorte interior pues se deforma y la celda pues se echa a perder, ¿no? Pero el rey de la resiliencia es Roberto. Ahora, eso hace que en ingeniería civil utilizamos mucho, suelo yo decir demasiado, la teoría de elasticidad, ¿no? Incluso en edificación, cuando se diseña una estructura, pues, todas las columnas, traves, losas, muros de concreto llevan pues prácticamente los mismos módulos elásticos, es decir, no hay un diseño racional pensando en que los módulos elásticos de los elementos estructurales más cargados deben tener mayor módulo que los que están en otras partes de la estructura y que están menos cargados, tomando en cuenta las cargas estáticas vivas, sismo, viento, etcétera, que pudieran existir. Y dentro de ese abuso, por un lado, debo decir, por supuesto, que si no tuviéramos al señor Hooke, estaríamos un poco cortos en las posibles teorías que en ingeniería de pavimentos pudiéramos utilizar en forma práctica. Y cuando recurrimos a un modelo de pavimento estándar para fines de cálculo ya mecánicamente hablando, pues recurrimos también a medios elásticos estratificados, pero al final medios elásticos, es decir, seguimos recurriendo al señor Robert. Ahora, esta sería una relación esfuerzo-deformación elástica perfecta, con esa pendiente que caracterizaría un módulo, que como es un módulo elástico, le llamamos E, el famoso módulo de elasticidad, que además módulo de elasticidad que aparece en las leyes generales elásticas de Hooke, y sin embargo no se llama módulo de Hooke, ¿no? Se le suele llamar módulo de Young, ¿no? El módulo de elasticidad, porque pues Young trabajó con él, fueron colegas cercanos, y al final pues él pues se quedó con el nombre, ¿no? Del módulo de elasticidad. Pero aquí lo importante es que pues el módulo de elasticidad pues caracteriza esa relación importante que se da entre el esfuerzo aplicado y la deformación que se produce. Y en este caso, la deformación pues es completamente elástica. ¿Cuántos materiales conocen que sean realmente elásticos, ¿no? O sea, linealmente elásticos, ¿no? ¿No? Y vamos a decirlo, en un rango importante de esfuerzos. Porque la tendencia casi siempre es a que tarde o temprano, bajo niveles de esfuerzos que sobrepasan un cierto umbral, esa elasticidad lineal perfecta deja de existir. Sepan ustedes que también hay materiales plásticos. Aquí les muestro una curva, esfuerzo de formación, pues de un material plástico perfecto. Plástico perfecto porque no hay rango elástico, ¿no? ¿No? O sea, esta parte inicial desde cero, yo aplico esfuerzos y el material se comporta como si fuese infinitamente rígido, lo cual en el fondo, pues tampoco es, pero bueno, también esta es una teoría que plantea que puede haber materiales plásticos perfectos y cuando llego a un umbral, ¿no? ¿No? Alcanzo un límite que no puedo sobrepasar. Es un material plástico perfecto. En mecánica de suelos, por ejemplo, lo hacemos indirectamente cuando admitimos como criterio de falla para un suelo el criterio de Mohr-Coulomb, ¿no? Y siempre enfatizamos que cuando el estado de esfuerzos, que en el caso de suelo está caracterizado por el círculo de Mohr, cuando el círculo de Mohr es tangente a ese criterio de falla, el material pues colapsa. No puedo pasar de ese umbral. Y si estoy abajo de ese umbral, al menos para fines de los cálculos que solemos hacer en problemas de equilibrio límite, pues no nos importa, ¿no? Es decir, pues no he tocado yo el criterio de falla, pues estoy abajo. Y solemos asumir a veces que por debajo del criterio de Mohr-Coulomb el material es elástico. Y la cosa es que la experiencia ha mostrado que muchas de las mediciones que realizamos de esfuerzos, pues no están tan alejadas de lo que
obtenemos teóricamente con medios elásticos estratificados, ¿no? Lo cual en sí es todo un misterio. Ahora, si yo combino elasticidad con plasticidad, tengo materiales elastoplásticos perfectos, como estos que ven aquí. Aquí está esfuerzo de formación, aquí empiezo la prueba a cargo, en una primera instancia, llego a mi límite, elastoplástico. Yo descargo, regreso al mundo elástico, si volviera a cargar, continuaría hasta llegar al límite plástico. Los materiales de ingeniería suelen ser, en todo caso, más elastoplásticos, yo diría elastoplásticos imperfectos, más que elásticos puros ni plásticos puros. Somos elastoplásticos. ¿Qué tan elastoplásticos somos? Por ejemplo, a veces creemos que, y también lo solemos decir en clase, que hay materiales como el concreto hidráulico que son sin duda mucho más elásticos que lo que es el suelo, ¿no? ¿Qué significa ser mucho más elásticos? Bueno, la verdad es cuestión de enfoques. Esta es una curva típica para el concreto hidráulico. Esfuerzo de formación, ¿no? Y aquí va la parte inicial, empiezo a cargar, pero rápidamente la curva, pues yo ya no le encuentro la parte lineal, ¿no? En todo caso, si esto es elástico, pues sería un elástico no lineal. Claro, si nos ponemos muy quisquillosos, hay una parte inicial, y siempre es esta la parte de justificación de la elasticidad en materiales, ¿no? ¿No? Esos módulos iniciales, como que hay una parte inicial con niveles de esfuerzo muy bajos. ¿Qué tan bajos? Bueno, la verdad es que eso depende mucho del material, en donde pudiéramos suponer con muy buena fe que el material fuese elástico. Depende, por supuesto, de qué tan lejos tengo la figura, ¿no? Porque si yo me acerco en ver en detalle esta parte y lo amplío para que se vea grande, hago un zoom, voy a ver que en realidad tampoco es elástico lineal perfecto, ¿no? Lo cierto es que toda curva, y el concreto hidráulico no es excepción, pues tiene un comportamiento no lineal, ¿no? Aquí va, ya la curva se dobla, ¿no? Con lo cual en sí demuestra que al perder esa linealidad, algo pasó al interior del material, que parecía ser extremadamente rígido, pero siempre hay defectos, siempre hay microfisuras, ¿no? Siempre hay huecos, vacíos, contactos entre el agregado, el cemento y el filler y todo lo que está ahí presente, ¿no? Entonces ya cuando el material se curvea, pues ya es algo de que hay un daño interior que es inevitable. Más vale que no me escuchen la gente de la resiliencia psicológica, porque si llevo esto a la resiliencia psicológica, pues el que una persona se puede recuperar después de un fracaso, pues la verdad es que también depende de qué fracaso, ¿no? ¿No? Si estoy al inicio del fracaso con niveles de esfuerzo bajos, pues a lo mejor sí. Pero si estoy ya muy avanzado en la curva de esfuerzo de formación, ¿no? Híjole, a lo mejor estoy próximo a este esfuerzo último, que es el que medimos en el concreto hidráulico, ¿no? Y después hay un decaimiento ya cuando la falla, el plano de falla se genera de manera contundente. No sé por qué, será porque estaba leyendo la noticia de pensar cuál es la capacidad de recuperación de alguien como Leo Messi, este jugador de fútbol extraordinario, ¿no? Y con la situación que está pasando. ¿Qué capacidad tiene Leo Messi de resiliencia? Aquí podemos comparar, al igual que en materiales con referencias, ¿no? ¿Qué capacidad tuvo Cristiano Ronaldo, ¿no? de recuperación cuando cambió de equipo? Parece que no sufrió demasiado. Posiblemente Messi no tenga la misma capacidad. Esto nada más lo digo a forma de analogía. Ahora, para caracterizar esa resiliencia, pues podemos recurrir a módulos como el módulo tangente inicial, que es este que está por aquí, ¿no? Que sería el módulo elástico muy inicial, o a módulos secantes, es decir, definir dos puntos, este y uno por acá, trazar esta cuerda a la curva, ¿no? Esta recta, obtener la pendiente de esa recta, que es una recta secante, ¿no? Y entonces tengo un módulo secante. O en cualquier punto acá puedo también tener un módulo tangente, ¿no? Es decir, ¿cuál módulo de estos que están ahí mencionados en forma genérica en la curva de esfuerzo de formación
es el que caracteriza mi material. ¿Cuál es el importante, no? ¿No? ¿Cuál es el que todo el mundo usa para poder comparar? Porque si yo le doy a un módulo por ejemplo, el módulo típico de concreto hidráulico, pues anda en megapascales del orden de 30.000 megapascales. Conviene tener las referencias de cuánto vale, ¿no? 30.000 megapascales, pero pues ¿en base a qué? ¿Es el módulo tangente inicial? ¿Es un módulo tangente a un nivel de deformación dado? ¿Es un módulo secante? ¿No? ¿Quién me dice cuál es el valor correcto? Porque si no tengo esto resuelto, para empezar no puedo comparar. Luego, no me puedo comunicar entre colegas, ¿no? Ni leer otros artículos científicos o reportes de proyectos donde hayan utilizado el módulo con otra definición. Vean lo interesante del asunto, porque por un lado tengo el problema de la propiedad que tengo que determinar en el laboratorio, que una vez determinada la meto en la teoría, en las ecuaciones, en la ley general de Hooke, que me pide un módulo elástico y una relación de Poisson. Mantengámonos con el módulo elástico, ¿no? ¿Cuál es el buen valor? Es decir, tengo la teoría, tengo la propiedad, tengo que estandarizar la propiedad. Esto lo voy a ir llevando, por supuesto, a lo que es el módulo resiliente en suelos y materiales granulares, porque en concreto hidráulico hay una norma. Ahí tienen ustedes la norma C469, método estándar para determinar el módulo de elasticidad y coeficiente Poisson en concreto en compresión. Entonces, especifica esta norma que en realidad el módulo elástico en concreto hidráulico es un módulo secante. La norma por ahí te dice cuáles son los dos puntos de la curva que tú debes tomar, y de esa unión, de esa recta entre esos dos puntos de la curva, sacas un módulo secante, la pendiente es el módulo de elasticidad. Lo cual demuestra que ya la norma reconoce que pues, la curva de fuerza-formación no es elástica lineal. Pero el módulo es un estándar. Por ejemplo, acá tengo un esquema de lo que pudiera ser una curva de fuerza-formación para un espécimen de roca, que tiene módulos mayores a lo que tiene el concreto hidráulico. Y que también tiene un estándar, porque esta es una curva de esfuerzo de formación pues, muy usual en materiales de roca. Si me apuran en roca, son más lineal, o la porción lineal de la curva tarda más en desarrollarse hasta que intempestivamente el material falla y se genera un plano de fallo, ¿no? Y para la roca también existe una norma específica de laboratorio. Esta norma HTMD 3148. Es decir, hay una relación entre la propiedad y la norma que voy a seguir para determinar esa propiedad. Esto es importante porque si no estamos de acuerdo, ¿no?, en la norma, ¿no?, y después sale con que estamos determinando la propiedad del módulo elástico de la roca con una norma alemana, francesa o mexicana que fuera muy diferente, ¿no? Seguramente ya los módulos entre sí ya no van a ser comparables. Todos los que enseñamos materiales sabemos que si uno cambia detalles de la norma, cambia el valor de la propiedad, ¿no? Hasta en la asistencia a la compresión simple de la roca o del concreto hidráulico, ¿no? Y la verdad es que también el suelo, por ejemplo, si cambian la relación de esbeltez, si cambian el puro diámetro o si cambian la longitud, ¿no?, o cambian el modo de fabricación, ¿no?, cambia el valor de la propiedad. Ahora, en mecánica de suelo usamos el estado triaxial, por eso recurrimos a ensayos de laboratorio que son triaxiales, ¿no?, y que son fundamentales en lo que yo comentaba para el caso del concreto hidráulico y la roca. Pues usamos estados de esfuerzos uniaxiales, solo tenemos esfuerzos verticales, pero en el caso del suelo, aparte del esfuerzo vertical, que aquí en el esquema son los sigma z, ¿no?, o sigma axial, ¿no?, como el queramos llamar, tenemos los componentes horizontales, los sigma x, ¿no?, o sigma y, que en el equipo triaxial son iguales, ¿no? También le podría llamar los esfuerzos radiales. Es decir que las propiedades para suelos las tenemos que determinar en ensayos triaxiales. Y resulta que en suelos, estas son curvas de esfuerzo de formación en suelos, para un cierto tipo de suelo,
seguramente suelos finos, pues la curva esfuerzo-deformación, en todo caso, el valor máximo de resistencia del suelo y, por supuesto, las pendientes de la curva al inicio o en cualquier punto de deformación dependen del esfuerzo de confinamiento. O sea, dependen del sigma 3. Todavía más importante va a ser en suelos el estar de acuerdo. ¿Cuál es la forma correcta? Y bueno, quizás voy a cambiar el adjetivo, ¿no? La forma estandarizada, para no hablar de formas correctas, porque al final yo tan seguido le comento a mis alumnos que somos ingenieros civiles, somos ingenieros, no somos matemáticos, aunque usamos mucha matemática, hasta un nivel de matemáticas, usamos física, hasta un nivel de física, química, hasta un nivel. Ahora estamos empezando a usar algo de biología y para la bioingeniería a un nivel todavía más pequeño, ¿no? O sea, usamos poco de biología todavía en ingeniería civil, ¿no? Pero no somos ni químicos, ni matemáticos, ni biólogos, ¿no? Somos ingenieros, ¿no? Es decir, hacemos uso de la teoría necesaria más estándares de laboratorio arbitrarios, pero consensuados y estandarizados, ¿no? Un poco de sentido común, mucha práctica. Es decir, aquí hay el acumulado de años de usos y costumbres que ha ido modificando normas, o sea, el estándar para definir lo que ahora utilizamos, ¿no? Y esto es importante porque si estoy viendo que en suelos, además, los módulos elásticos o los concretos dependen del nivel de esfuerzo, pues los estándares de laboratorio se vuelven extremadamente importantes. En suelos, la norma que, por ejemplo, para suelos bajo ciertas condiciones de carga, hay que ver también las condiciones de carga, porque no es lo mismo tener ensayos estáticos para determinar estos módulos, que algunos incluso llaman módulos de deformación. Luego le quitamos lo de deformación, es decir, ya no son módulos elásticos de deformación, son módulos elásticos o son módulos secantes, ¿no? Nada más, ¿no? Depende si es en condición estática o es en condición de carga cíclica, y es en condición de carga cíclica, pues el valor de la frecuencia y de los niveles de esfuerzo. No hay en ACTM una norma única para determinación de módulos elásticos en suelos en carga estática. No lo hay. Hay la norma para el ensayo traxial y la verdad es que cada quien utiliza el módulo elástico en un suelo como conviene mucho en las especificaciones del reglamento de cimentaciones de cada país o de cada ciudad. Pero aquí quise citar en particular esta norma que corresponde a la determinación del módulo y amortiguamiento en suelos con equipo traxial cíclico, que son las propiedades que solemos determinar en el suelo para cuando el suelo está en carga cíclica, ¿no? Y que se utilizan en diseños sísmicos, ¿no?, de las cimentaciones. Otra vez, ¿no?, la norma del SAI determina el valor de la propiedad, que en sí la propiedad es un concepto, ¿no? Y después la teoría va a definir cuál va a ser el uso que le vamos a dar a esa propiedad. Ahora, en el caso de pavimentos, ¿no?, es decir, tal como he querido llevar un poco la discusión, es tratar de entender que debe haber una coherencia entre la teoría, la propiedad y la forma de medición de la propiedad. En el caso de pavimentos, por ejemplo, pues las cargas que reciben son evidentemente cíclicas. Ahí está puesta una animación, ¿no?, donde se ve este espécimen de material situado en alguna profundidad, en alguna capa del pavimento, que ante el paso de los vehículos, que además estos vehículos pasan con un nivel de complejidad de carga inmensa, ¿no? Porque pasan vehículos de todo tipo, con niveles de carga de toda magnitud, ¿no? Y bajo esos niveles de carga, pues a una cierta profundidad, que además depende de dónde se da la interacción entre las tres capas, las cuatro, o el número que sea que tenga la estructura de pavimento, pues hay un nivel de esfuerzo que recibe el espécimen, un nivel de esfuerzo triaxial, que yo convierto luego en confinamiento y esfuerzo desviador, para poderlo llevar en laboratorio y determinar una prueba que trate de ser representativa. Porque me lleva a las cuestiones básicas de la experimentación. ¿Por qué hacemos pruebas de laboratorio? Porque tratamos de ser representativos
en condiciones de esfuerzos homogéneas en un espécimen representativo colocado en un cierto dispositivo experimental. Por eso somos representativos, ¿no? Y por eso usamos laboratorio, ¿no? Para tener el control de la situación. Bueno, vamos a decir, para intentar tener el control de la situación, ¿no? Y por eso siempre son los ensayos primarios en laboratorio para determinación de cualquier propiedad, aunque después podamos recurrir a otros ensayos de validación de campo, ¿no? ¿No? Para tratar de validar un poco lo que estamos haciendo. Entonces, ahora, las cargas son cíclicas. Carga estática, carga cíclica. No es igual, todos sabemos además que pues, mientras más rápido aplico un nivel de esfuerzo en un espécimen de material, en un marco de carga, el material me registra más resistencia, ¿no? O sea, como que si cargo muy rápido y aumento mucho la frecuencia, ¿no? Pues la resistencia del material que medimos aumenta, digamos que es una declaración categórica en general, ¿no? Y en cambio, si lo hago lentamente, la carga parece disminuir, y eso es válido también para suelos. En concreto, hidráulico lo saben muy bien la gente del laboratorio, porque si tantito se requiere que el espécimen de concreto cumpla con la norma, pues puedo hacer la prueba un poquito más rápida, o sea, violentando la norma, ¿no? Y por lo tanto obtengo un poquito más resistencia, a veces suficiente para cumplir. Por eso la cuestión de verificación del cumplimiento en materiales está llena de muchos factores que se tienen que controlar. Ahora, déjenme explicar con un poquito más de detalle, ¿no? El módulo de resiliencia en ensayo traxial cíclico, un equipo traxial cíclico, ¿no? Aquí pueden ver el equipo traxial cíclico que tenemos en los laboratorios del Instituto Mexicano del Transporte, ¿no? Este es un marco de 1 tonelada. Aquí no aparece en la imagen, pero tengo otro marco de 10 toneladas para ensayar especímenes más grandes. Aquí el espécimen de suelo compactado tiene una dimensión estándar de 7 centímetros de diámetro por 14 centímetros de altura. Relación de esbeltez de 2, como es clásico en mecánica de suelos. Aquí está la cámara traxial, ¿no? En los esfuerzos de confinamiento los generamos adentro y la prueba permite que lo hagamos con aire, no necesitamos estar metiendo agua, lo cual facilita la rapidez del ensayo y porque además la duración de la prueba es relativamente corta y no necesita en este sentido, como un ensayo traxial drenado, ¿no? El tener el agua como elemento transmisor del esfuerzo de confinamiento, ¿no? Y bueno, entonces aquí está mi cámara traxial, aquí está mi espécimen de suelo, que debe ser representativo de lo que yo quiera estudiar. Aquí es otra cosa, ¿no? Las condiciones de compactación de este espécimen, ¿no? Oye, pues si lo que vamos a estar colocando, o la práctica en la región, en el país, es colocar esto al 95% del máximo del ensayo de Proctor estándar, pues esto debería estar colocado ahí, ¿no? Y la propiedad ahora va a depender no solamente, y en suelos esto es más crítico, pero vale en todo material, ¿no? Pues de las condiciones de compactación del material, del contenido de agua, del peso volumétrico seco, además de que depende, por supuesto, del tipo de suelo, ¿no? De su clasificación, del contenido de finos, del tipo de finos. Si quiero ser un poquito más exagerado, hasta del tipo de mineralogía, ¿no? La verdad es que sí, hay muchos aspectos internos hacen que lo que yo monto en este equipo me dé un resultado que es muy específico. Ahora, el ensayo de módulo resiliencia, pues, aplica el esfuerzo de confinamiento que se mantiene constante y enseguida aplico un nivel de esfuerzo desviador que es el cíclico. Aquí tenemos esquemáticamente, pero quiero ser claro en la descripción de esta curva, ¿no? Tenemos aquí el esfuerzo desviador, aquí tenemos la deformación. Aquí empieza la prueba, este es el primer ciclo, ¿no? La norma que uno sigue establece cuáles son los niveles de esfuerzo desviador y confinamiento que debemos usar, pero supongamos cualquier nivel de confinamiento y un esfuerzo desviador de prueba, que subo, llego a mi nivel, por eso llega a esta línea punteadita que representa el máximo en esa secuencia de carga, descargo, primer ciclo, y ya
desde el primer ciclo la deformación no regresa al origen, o sea, la curva no regresa al origen. El suelo tiene ya deformación permanente desde el primer ciclo. Desde el primer ciclo, el suelo tiene ya deformación permanente. Lo que me dice la norma, el estándar, ¿no?, de módulo de resiliencia es que debo yo aplicar un número de ciclos suficiente, y por eso aquí ven que estoy aplicando ciclos, conforme aplico más ciclos, ¿no? Se van cerrando entre ellos los ciclos de histéresis, ¿no? Y el nivel de deformación permanente va disminuyendo, y hay un estado, un número de ciclos suficiente en el que ya todos los ciclos se confunden, se mantienen aquí, ¿no? Y cuando eso sucede, pues la deformación permanente que se podía generar en ese suelo, en esas condiciones de compactación, para ese confinamiento y para ese desviador, ya lo logré aquí. Y es aquí cuando el módulo secante, otra vez, no es el módulo tangente, el módulo secante, ¿no?, que une pues, el valor máximo con el mínimo en este último ciclo, es el que se llama módulo de resiliencia estrictamente hablando. No son los módulos iniciales, porque al principio pues, empiezo a generar los ciclos de histéresis, tengo una pendiente, en cada ciclo que yo tengo un módulo secante, ¿no?, un cierto valor de módulo, que aquí le llamo M1, y cada ciclo I tiene un módulo I, y no es hasta que disipo toda la deformación permanente, ¿no?, que llego a un estado en que puedo decir que el suelo es capaz de recuperar toda la deformación que el esfuerzo le genera. Pero para poder llegar a este estado resiliente, tuve que haber aplicado un número de ciclos suficiente. Y entonces aquí, y solo aquí, tengo el módulo resiliente del material. ¿Cuántos ciclos requiero para llegar al estado resiliente de un material? Esa es una pregunta casi de filosofía universal. Y por eso la necesidad de definir el estándar. El estándar es el que nos dice, mira, vamos a aplicar tantos ciclos, ¿no?, para tal nivel de confinamiento y tal desviador, para que al final tengamos lo que vamos a aceptar como si fuera el módulo resiliente. ¿Es que de verdad es el módulo resiliente? Pues la verdad es que depende del suelo, ¿no? En todos los ya cientos de pruebas que hemos hecho nosotros, hay suelos que por alguna razón con menos número de ciclos llegan a un estado que es muy resiliente, o sea que ya se ha generado toda la deformación permanente. Hay otros, ¿no?, que no. Por ejemplo, suelos que es la forma más fácil de no cumplirlo, con contenido de agua arriba del óptimo de compactación. Si no cuido el contenido de agua de compactación, se me va la deformación permanente y pues llego a módulos resilientes que son menores que los que verdaderamente pudiera tener el material. Bueno, entonces esto me permite reiterar la importancia de la especificación. Ahora, ¿no?, aquí nada más le rindo homenaje a Harry Bolton Seed, porque Harry Bolton Seed es quien definió en primera instancia el concepto de módulo resiliente. Él al principio le llamó módulo de deformación resiliente. Aquí cito este artículo en específico de 1962, la verdad es que tiene algún artículo de 1955 por ahí, ¿no?, en donde ya presenta, ¿no?, resultados de ensayos cíclicos en suelos finos. 1955, 1962, ¿no? Yo estaba naciendo en el 64, o sea que cuando publicó esto, sí, ya estaban haciendo Berkeley, ¿no?, estaba ya haciendo caracterización cíclica de suelos. Y es que Harry Bolton Seed, pues se reconoce en mecánica de suelos como el fundador de la ingeniería geosísmica, ¿no? O sea, la aplicación de ingeniería sísmica a los conceptos de mecánica de suelos y su utilización en cimentaciones. Él es el pionero, ¿no?, por llamarlo así. Además de que este artículo, que está en las memorias de lo que es la primera conferencia internacional en diseño estructural de pavimentos asfálticos. La primera de una serie de, me parece que un poco más de 10 que hubo. Después se han reconvertido en otros nombres un poquito más complicados, pero que fueron los primeros, o sea, desde el año 62, en la primera conferencia internacional ya se hablaba de diseño mecanicista, ya se hablaba de cálculo de esfuerzos,
ya se hablaba de módulos de resiliencia. 1962. Luego algo pasó que de repente, pues estas metodologías se quedaron estáticas, ¿no? Así como que alguien les dijo, deténganse, vámonos a métodos un poquito más empíricos. Apareció, por supuesto, la metodología ASHTO, los tramos ASHTO de fines de los 50, inicio de los 60. Era justo esta época, ¿no? Y la discusión en este momento era, ¿qué? Mecanicista, ya nos vamos con mecanicista pero pues, todo se cortó, sobre todo porque la tecnología no daba, al final fue una cuestión práctica, ¿no? A que todos los laboratorios estuvieran equipados con equipo traxial cíclico, con capacidad de determinar este valor del nuevo módulo de resiliencia que se estaba proponiendo. Y pues nos conformamos con seguir con metodologías un poquito más empíricas y estadísticas, como lo es el tramo ASHO y su metodología ASHTO, que ha dominado el desarrollo en los últimos años y que los mismos americanos ya, desde hace unos años, ya tienen una metodología mecanicista. Ya la vieja ASHTO 93 ya está obsoleta, ¿no? Y en esa metodología mecanicista, ahora con disponibilidad de tecnología, ¿no? Ya podemos generalizar el uso de estos equipos cíclicos. Bueno, muy bien. Ahora, la norma específica que seguimos, ¿no? Es la ASHTO T307, ¿no? Para la determinación de módulos resilientes de suelos y materiales granulares, ¿no? De hecho, esta misma norma, cuando uno la consulta, pues habla de materiales tipo 1, que son los granulares, y tipo 2, que son los suelos finos. O sea, hay una diferencia entre suelos que tienen un tipo de comportamiento y suelos que tienen otro tipo de comportamiento. Ya ven que en mecánica de suelos, pues todo lo que está abajo de la malla 3 pulgadas es suelo, pero pues no es lo mismo lo que está arriba de la malla 4 que lo que está abajo de la malla 40, ¿no? Lo que llamamos suelos finos o lo que llamamos suelos gruesos, ¿no? Y entonces cada uno de los tipos de material tiene su particularidad, tiene su propio subcapítulo, y por una naturaleza que tiene que ver con que ambos suelos tienen comportamiento muy diferente desde ya en toda propiedad mecánica de suelos, y sobre todo por los niveles de esfuerzos a los que van a estar sujetos en cada una de las capas de una sección estructural de pavimento. Déjenme ilustrar. Aquí tengo, espero que me vaya a funcionar, un pequeño video de lo que solemos hacer nosotros, ¿no? En el ensayo de laboratorio, ¿no? Para el ensayo de módulo resiliencia. Entonces déjenme ver que se cargue el video, porque estoy viendo que le está tomando un poquito de tiempo, pero no debería yo en tardar en cargarlo. No les digo, en las pruebas todo funcionaba bien y aquí no lo estoy viendo, ¿no? Déjenme regresar a mi presentación. Bueno, ya saben, ley de Murphy, cuando algo puede pasar, pasará, y yo no sé por qué en este momento no puedo ver mi video, ¿no? Así que voy a tener que pasar a plan B. De todos modos, estoy compartiendo mi pantalla. Ah, miren, aquí está el video. Bueno, muy bien. El video dura, pues, como 15 minutos, pero yo voy a adelantarlo para resaltar las partes relevantes de la prueba, ¿no? ¿No? Por supuesto, el material se tiene que preparar, ¿no? Se tiene que extender, cribar, cuartear para que lo que está ahí en la célula es representativa, ¿no? ¿No? Previamente a eso, el material ya se estudió con todas sus propiedades de límite de Atterberg, de plasticidad, de granulometría. Se hicieron los ensayos de compactación necesarios para determinar en qué condiciones de compactación voy yo a determinar correctamente los valores de módulo resiliencia a utilizar, ¿no? Esto es esencial
en esto, ¿no? Aquí estoy metiendo el material en una bolsa nada más para homogenizarlo. Estoy preparando mi material de apoyo para poder hacer mi compactación. Y mi compactación, por supuesto, yo podría compactar en un molde Proctor convencional y después labrar la muestra al tamaño que requiero, ¿no? Pero nosotros lo que hemos hecho desde hace mucho tiempo es utilizar un molde del tamaño, déjenme adelantarlo para llegar a esa parte, ¿no? Porque aquí están pesando cada una de las capas que vamos a colocar en el pequeño molde de compactación, ¿no? Está simplemente haciendo el pesaje de cada una de las capas que vamos a colocar. Bueno, aquí tenemos este pequeño molde, ¿no? Que tiene las dimensiones exactas, ¿no? De 7 centímetros de diámetro y 10 centímetros y 14 centímetros de altura, y que es el tamaño que montamos en el equipo triaxial cíclico. Se comparta por capas. Mandamos diseñar un pisón a escala, un peso calculado, y el número de calpas ajustado, el número de golpes por capa de compactación ajustado, para obtener exactamente la misma energía de compactación Proctor. Por supuesto que a lo largo del tiempo hemos hecho cientos de comparaciones, ¿no? Entre los pesos volumétricos óptimos que obtenemos en este molde reducido con respecto al Proctor, el molde del Proctor estándar, y con unos resultados y comparativos completos, ¿no? Es decir, si cuidamos mucho la energía de compactación, obtenemos valores equivalentes, ¿no? De lo que es el peso volumétrico seco y contenido de compactación, lo cual por supuesto se agradece cuando pues tengo que hacer un gran número de pruebas, ¿no? Y me evito la tortuosa etapa de estar labrando especímenes, ¿no? Entonces aquí terminé ya la compactación de mi espécimen al tamaño justo, el molde es partido, por supuesto. Todo lo hemos mandado a hacer y lo hemos fabricado con nuestros torneros, ¿no? Con nuestros expertos de manufactura, ya sea del instituto o la gente de empresas que nos apoyan. Ahí está el tamaño del espécimen exacto de 7 centímetros por 10, perfecto. Debo comentar, aunque no voy a resaltar resultados en esta plática, que también ya estamos compactando en el compactador giratorio. Aunque es otro método de compactación, ¿no? Es más fácil de realizar y tiene otras ventajas que, bueno, en otra ocasión podríamos comentar, ¿no? Y aquí ya se está montando en el pedestal del equipo triaxial con sus correspondientes piedras porosas. Ahora le vamos a colocar su membrana, por supuesto, como lo marca la norma y los cánones, y sobre todo más la norma más que los cánones. Ahí se colocó correctamente con sus O-rings, sus anillos de plástico. Se coloca la cámara de lucita, la parte superior de sujeción, ¿no? Ahora se coloca el vástago de carga, ¿no? Que aplica la carga vertical, ¿no? Se colocan bien los sistemas de amarre, los tornillos, ¿no? Se ajusta para que no haya fuga y pues ya se empieza a inicializar. Esta es la computadora para inicializar la prueba. Aquí se está ajustando a la celda de carga, ¿no? Acá está la celda de carga, ¿no? Se amarra el vástago a una celda de carga, ¿no? Ya inicializó el sistema. Todo se vuelve una actividad tecnológica, porque yo simplemente doy de alta el nombre del ensayo que voy a realizar, anoto las características del suelo que estoy ensayando, selecciono el tipo de prueba que quiero hacer, porque claro que este equipo permite hacer ensayos triaxiales convencionales o ejecutar una norma para obtención de módulo dinámico y amortiguamiento para cuestiones sísmicas. Y aquí ya empiezo a ver, ¿no? Los pulsos que me marcan la norma. Esta es la forma de la onda. No es una forma senoidal pura, ¿no? Se le llama una Haber-Sign, una medio senoidal. Es decir, la carga se aplica usualmente entre punto 1 y punto 2 segundos, y después se espera un tiempo de reposo de punto 8 para completar un segundo y otra vez. Según el tipo de material es el nivel de esfuerzo de confinamiento y el nivel de esfuerzo desviador que voy a aplicar. Bueno, listo. Esto era nada más para ilustrarlo. Ahora,
Los niveles de esfuerzo que voy a aplicar, pues dependen, y por eso aquí estoy poniendo el esquema de una sección estructural, ¿no? De a qué profundidad estoy, es decir, cuando pasa un vehículo y transmite su carga, ¿no? El esfuerzo de contacto en la superficie está dado por el contacto de cada una de las llantas, ¿no? Con el pavimento, con su propio nivel de carga, ¿no? ¿No? Y del máximo, y solo para tomarlo como referencia, si la presión de inflado que tengo aquí es de 100 libras por pulgada cuadrada, 100 psi, ¿no? Estos transportistas ya saben que mientras más inflan, más carga puede llevar, ¿no? Y puede ser que a veces tengamos 110, 120 libras, ¿no? La mediana anda del orden de 90 libras, ¿no? Pero si fueran 100 libras por pulgada cuadrada, corresponde a 690 kilopascales, ¿no? Supongamos 700 kilopascales, ese nivel de esfuerzo máximo en el contacto llanta-pavimento. Y de ahí, pues ahora sí que el Boussinesq nos dice que esto se disipa con la profundidad, ¿no? O sea, al principio está concentrada en una área del tamaño del área de contacto y se va disipando con la profundidad, ¿no? Tenemos la carpeta asfáltica, que tiene su propio comportamiento, y por eso les digo que esto puede ser cuestión de otra plática interesante en Geotech Tips, ¿no? En este tipo de webinars, solo para expresar aspectos que luego no hay tiempo de resaltar. Aquí la idea, por supuesto, es que esto que estoy platicando es un complemento a lo que en el curso de diseño mecanicista que tenemos en la Academia de Geotech Tips se explica con más detalle, pero aún así hay cosas que siempre quedan un poco ahí en el cajón y que no hay tiempo de comentarlas. Por ejemplo, aquí tengo la base granular, ¿no? Con un cierto nivel de esfuerzos, ¿no? A nivel de la subbase y a nivel, por ejemplo, de lo que son terracerías, pero estas terracerías, sobre todo nos estamos refiriendo a la parte superior de las terracerías, ¿no? En México las terracerías llevan capas de terraplén, que es la capa más profunda, que se le piden ciertos requisitos de calidad, pero a las capas más superiores les llamamos subyacente y subrasante, cada una con espesores pues, que son variables, pero en su conjunto 1 metro, ¿no? Entonces es importante porque al final el modelo teórico que utilizamos para calcular estos niveles de esfuerzo pues, está basado en elasticidad multicapas, ¿no? Y entonces, pues tenemos que hacer el cálculo dependiendo de la profundidad, y una de las hipótesis fundamentales del medio de Boussinesq o del medio de Burmeister es que es un medio semi-infinito, ¿no? Y ese medio semi-infinito requiere que pues esta última capa que considere mi modelo es de espesor infinito. Para fines de cálculo, lo que eso va a querer decir que el módulo de resiliente de esta última capa, ¿no? Es el que representa a la capa subrasante y a la capa subyacente, básicamente, ¿no? O sea, todo lo demás no es parte ya del módulo que obtengamos para estas capas. De ahí vienen los niveles de esfuerzos. Claro que si estoy más cerca de la superficie, como es el caso de la base, tengo un nivel de esfuerzo más alto que si estoy en subbase, ¿no? O que si estoy en las capas inferiores, ¿no? Aquí está, en esta tabla, la secuencia de esfuerzos que la norma AASHTO me marca para el caso de suelos finos. Los suelos finos, pues nos estamos refiriendo sobre todo a los materiales que pues, están en las capas inferiores, en esta subrasante, subyacente. Puede entrar la subbase, pero ya no es posible considerar la base granular. Si la subbase tiene tamaños de partícula un poco grande, requiero especímenes un poco mayores y es posible que tenga que seguir una secuencia más propia de materiales granulares. Pero observen la tabla, ¿no? Son 16 secuencias de esfuerzo que se aplican al mismo espécimen colocado en el equipo tracción. Es decir, que cuando yo monto, como vieron en el video, mi espécimen de suelo y le doy a empezar a la prueba, lo primero que hace es aplicar una secuencia 0 con un nivel de confinamiento de 27.6 kilopascales. Este es un nivel de esfuerzo de contacto que hay que cumplir. Un cíclico, que es el desviador, de 48.3 y aplica 1000 repeticiones. Esta secuencia 0 tiene la filosofía de crear toda la deformación permanente
que se puede generar. Al menos es la idea. La verdad es que, otra vez, este es un estándar, esto es arbitrario, se acordó, es el que seguimos nosotros en México, ¿no? Si ustedes siguen otro, es posible que tengan otro valor, de ahí la importancia de la estandarización. Y para las demás secuencias, que digamos que ya son las secuencias propiamente dichas de carga para determinación del módulo, es decir, que la secuencia 0 es para disipar la deformación permanente y llegar al estado resiliente, y ya estando en el estado resiliente, aplico 16 combinaciones diferentes, ¿no?, de esfuerzo y confinamiento. Aquí se van alternando el confinamiento con el desviador. Vean como que primero mantengo un desviador bajo, 27.6, cambio el confinamiento de 55, 41, 27, 3, 55, y voy repitiendo las secuencias de confinamiento y aumentando el desviador hasta que eventualmente llego a las últimas secuencias que tienen el esfuerzo desviador más alto y la misma secuencia de confinamiento. Esto es así y en el tiempo se ha actualizado la secuencia, porque había casos en que si yo empiezo con los niveles de esfuerzo más alto, a veces podía hacer la prueba, el espécimen fallaba. Lo normal es que en los suelos de consistencia media, que son parte de las capas de subrasante y subyacente, y por supuesto de las otras capas, cuando acabo de aplicarle a un espécimen de suelo todo esto, el espécimen está como si nada, uno lo ve y es un espécimen que aparentemente no sufrió ningún daño. Ahora, este es el comportamiento típico del módulo resiliente en un suelo fino, y que es la otra idea que hay que tener siempre en la mente, lo que nos dedicamos a esto, ¿no? Es decir, el módulo resiliente se grafica para este tipo de materiales contra el esfuerzo desviador, y se trazan las curvas para cada uno en este caso, de los 4 niveles de confinamiento utilizados. Entonces, a cada nivel de confinamiento le corresponde una curva, y en toda curva el módulo resiliente disminuye al aumentar el esfuerzo desviador. Esto, resaltado, es solo válido para las condiciones de compactación de referencia. En este caso, nosotros lo estamos haciendo en el óptimo de compactación, en términos generales, ¿no? Y bueno, aquí ya podemos empezar a ver los rangos de módulos, que por supuesto hay cierta influencia del esfuerzo de confinamiento, como es normal en los suelos. De hecho, si hay una premisa de mecánica de materiales para suelos, es que toda propiedad depende del nivel de esfuerzo. Esa es una característica clave de todos los suelos, ya sean intactos o ya sean compactados, como es este caso. Vean cómo los niveles de módulo de resiliencia andan cuando más aquí en el orden de 60 megapascales, ¿no? Al menos para este tipo de suelo, ¿no? Por supuesto, va a cambiar el valor dependiendo del tipo de suelo, ¿no? Y andamos cuando menos allí en los 20 megapascales. Es decir, hay una variación en el módulo resiliente que es relativamente importante, pero con respecto a estos valores. Ya les dije yo que para el concreto hidráulico el módulo elástico es de 30.000 megapascales, ¿no? Para el concreto asfáltico, del cual no voy a hablar de más, ¿no? En México solemos tener un módulo estándar, en este caso es un módulo dinámico, ¿no?, obtenido en otras condiciones de prueba, con otra norma de referencia, ¿no?, que habla del orden, pero bueno, vamos a pensar que pudiéramos hacer una referencia del orden en México de 3.000 megapascales. De 3.000 megapascales. Y bajo eso, pues tenemos la capa de base, subbase y las capas inferiores que andan en un rango, pues muchísimo más pequeño que el que va a tener la carpeta asfáltica. Pero aquí lo que hay que retener es la disminución de módulo de resiliencia, ¿no?, con respecto al esfuerzo de... Ahora, para materiales granulares, que es el otro extremo, o sea, para los materiales de base, la misma norma nos dice que los niveles de confinamiento que vamos a aplicar son mayores y que los niveles de esfuerzo cíclico también van a ser mayores. ¿Por qué? Porque depende de la profundidad a la cual se encuentra la capa. Aquí en este material granular se aplican 30 secuencias. Aquí el tamaño del espécimen es importante, porque si yo quiero acomodar una base que tenga tamaños de 3/4 o hasta 1 pulgada, pues ya requiero especímenes más grandes, y nosotros solemos ensayar en especímenes según el tamaño máximo de partícula, en especímenes cilíndricos
de 10 centímetros de diámetro por 20 de altura o de 15 por 30, como si fuera un cilindro de concreto. Este es el tamaño máximo de ensayo que podemos hacer, pero tiene que ser así porque hay una relación mínima que en mecánica de suelo se pide entre el tamaño del molde, del espécimen, y el tamaño de la partícula más grande, que debe ser de al menos de 6 veces, entre 6 y 8 veces, para que esto sea representativo, porque se trata de que el espécimen que está montado en ese equipo traxial cíclico sea representativo. Y el comportamiento típico de un suelo granular es este, en donde el módulo resiliente se suele graficar ya no con el esfuerzo desviador, porque aquí hay una dependencia más grande del confinamiento, sino se usa una variable intermedia que es teta, ¿no? Aquí está mi estado traxial de esfuerzo, ¿no? Sigma Z, sigma X, sigma Y, aunque aquí sigma Y es igual a sigma X, y teta es la suma de sigma Z más sigma X más sigma Y. O sea, puesto que sigma Y es sigma X, aquí sería sigma Z más 2. Es una convención, ¿no? En mecánica de materiales a teta se le conoce como el primer invariante del tensor esfuerzo. Pero bueno, aquí no voy a discutir más. Lo que importa es que teta al final es un nivel de esfuerzo, ¿no? Y al trazarlo, en general, en todos los materiales de base y subbase y de base, por supuesto los de base es mucho más marcado, todos los puntos obtenidos con todas las secuencias que mostré en la tabla anterior se alinean, ¿no?, de una muy buena manera para usar un ajuste que está mostrado aquí por la curva roja, ¿no?, con un modelo de tipo potencial y con coeficientes de R cuadrada bastante buenos, ¿no? Como que en un material granular esta curva se puede trazar muy bien, en un material fino no. Cuando hemos tratado de tener una curva única, la verdad es que nos cuesta mucho trabajo tener curvas únicas, y eso hace porque se manejan dentro de la misma norma como dos apartados diferentes: suelos finos, suelos granulares, ¿no? Lo cual hace más divertido el análisis con las teorías, porque entonces aquí, en este caso el material granular, cuando el esfuerzo aumenta, ¿no?, el módulo aumenta. Yo siempre llevo la analogía que cuando pasa un vehículo muy pesado y sobrecargado, ¿no?, el material que está a nivel de la base recibe un mayor esfuerzo y responde con mejor módulo, ¿no? Y en cambio, si toma referencia al comportamiento típico de un suelo fino, ¿no?, al paso del mismo vehículo sobrecargado, el esfuerzo desviador en las capas inferiores aumenta, pero el módulo disminuye, ¿no? Entonces, mientras una capa trata de ayudar, la otra capa no puede ayudar. Aquí, cuando me refiero a ayudar, estamos hablando de que, en primera instancia, a mayor módulo resiliente, pues mejor para la distribución de esfuerzos y para las deformaciones que se pueden presentar. Aquí tienen ya una primera gama, que es una cosa que conviene ya tener siempre en el bolsillo, ¿no? De rangos típicos de módulo resiliente, ¿no? Por ejemplo, para la carpeta asfáltica, eso lo estoy poniendo aquí para tener el número, ¿no?, entre 1000 y 10.000 megapascales. Yo decía que para la carpeta asfáltica en México usamos 3000 megapascales para una temperatura de 21 grados centígrados y una frecuencia de ensayo de 10 Hz, ¿no?, como referencia. Pero pues, si aumenta la temperatura, baja el módulo del asfalto, puede llegar a valores de 1000. Si le pongo polímeros, si le pongo todo lo que yo pueda a la mezcla asfáltica, tengo mezclas de alto módulo y puedo llegar a 10.000, pero 3000 sería un módulo típico de una mezcla asfáltica convencional en México. Ahora, en México, las mezclas asfálticas pues tienen su propia particularidad de diseño, y eso es tema y harina de otro costal, por supuesto, y de otro curso. Pero las bases granulares, pues pueden tener un rango que depende, por supuesto, del nivel de esfuerzo, entre 150 y 350 megapascales, su base un poco menor, entre 100 y 200, y las capas inferiores, ¿no?, sobre todo la subrasante y subyacente, pues en un rango muy amplio, entre 10 y 200 megapascales, ¿no? Aquí un extremo que no está es que en el pasado Congreso Panamericano de Mecánica de Suelos en Cancún se presentaron datos de módulo de resiliencia de la arcilla de la Ciudad de México, ¿no?, saturada, ese famoso suelo tan complicado, y con módulos de resiliente inferiores a 6 megapascales, que es un caso extremo, como siempre ha sido extremo
el comportamiento pues de la arcilla de la Ciudad de México. Muy bien, ahora el otro detalle que tiene este módulo resiliente, ¿no? Es que, bueno, ya construí mi pavimento, ¿no? Y vamos a pensar al mejor de los casos que el proyecto marcaba pues una cierta estructura de pavimento que sí se respetó, ¿no? Con espesores que sí se cumplieron, y el material que quedó compactado con los equipos de compactación seleccionado fue tal que pues la estructura quedó más o menos con los módulos resilientes esperados y considerados en laboratorio en el proyecto. Pero una vez que se colocan ahí y el pavimento se abre, la carretera se abre a la operación, pues pasa el tiempo, ¿no? Y en el tiempo siempre hay una discusión, pero vamos a pensar que es así, en que el módulo resiliente de cada una de las capas, ¿no?, puede cambiar, ¿no? Y puede cambiar en primera instancia por cuestiones de cambio de humedad o de grado de saturación que se da por la interacción del pavimento con el entorno geográfico, ¿no? Es decir, llueve, hay sequías, hay mucha lluvia, mucha sequía, ¿no? ¿No? De predicción muy difícil, y más en estos tiempos de cambio climático, ¿no? De predicción muy difícil, ¿no? Pero bueno, admitamos que hay cambios, por supuesto, estos cambios necesitan ser controlados por el sistema de drenaje adecuado que debe acompañar a la estructura de pavimento, ¿no? Es decir, yo ya sé que puede haber cambios debido a que el agua puede llegar de una multitud de lados, ¿no? Y pues el drenaje tiene que ser el necesario para tratar de que los cambios de humedad estén controlados, o sea, están en variaciones bien definidas, ¿no? Con drenaje superficial o subdrenaje, ¿no? Cunetas contra cunetas, alcantarillas, lavaderos, y por supuesto el bombeo superficial, una buena impermeabilidad en la carpeta asfáltica para que el agua no llegue o así, para que el enemigo no esté en casa, ¿no? Porque si resulta que el enemigo está en casa porque la carpeta asfáltica se fisuró muy pronto y no corregí las fisuras, el agua empieza a entrar y bueno, ya se complicó, ¿no? Y se trata de que los materiales seleccionados pues cumplan cada uno con su función. Por supuesto que si el nivel de agua freática está muy superficial, se requieren capas rompedoras de capilaridad o un terraplén de altura suficiente para alejarnos de esos niveles de agua freática que ya sabemos nos pueden afectar. Ahora, como ese módulo puede cambiar, déjenme presentarle, solo para puntualizar esto, los cambios que un suelo subrasante puede tener si lo saturo o lo seco. Por ejemplo, aquí le estoy presentando una curva típica de módulo resiliente, ¿no? Con esfuerzo desviador, que es esta, ¿no? Básicamente el módulo disminuye con el esfuerzo desviador, como ya lo había comentado, y aquí hay muchas curvas, cada una para un nivel de esfuerzo de confinamiento. No están puestos los valores para simplificar la notación. Y tiene, por supuesto, sus condiciones óptimas. Una vez que obtuvimos este ensayo en condiciones óptimas, lo que hicimos es hacer una trayectoria en especímenes preparados también para eso, de secado, humedecimiento. Aquí en azul, aquí tienen la curva Proctor estándar de laboratorio, es decir, aquí empezó la prueba, ¿no? Lo que hicimos fue secar, llevar al punto B2, o sea, aquí nos pasamos de secado, lo hicimos a propósito, e hicimos un ensayo de módulo resiliente aquí, en este punto B2, y de aquí lo regresamos, lo volvimos a saturar, ¿no? Para llegar otra vez cercano a la humedad de compactación inicial. Y lo que observó es en continuo, representan las curvas de módulo resiliente iniciales en el óptimo de compactación. Cuando yo seco, pues tengo la familia de curvas en línea punteada, es decir, en términos generales vean cómo los módulos aumentan para todo nivel de confinamiento y las curvas se separan entre sí, mostrando una mayor sensibilidad a nivel de esfuerzo y confinamiento. Aún así, vean cómo de valores mínimos que andan por aquí de 50 megapascales, pues estoy llegando a valores acá pues de 100 megapascales para el menor esfuerzo de confinamiento o entre 160 a 170 megapascales. O sea, sí hay un posible rango que se puede presentar, pero este rango que está aquí demostrado, la verdad es que depende de las peores condiciones. Si el drenaje no hace
su función y el agua logra entrar, en el peor de los casos, yo puedo tener variaciones de este tipo. Y cuando regreso yo, o sea, cuando del punto B2 me regreso otra vez al óptimo, tengo incluso una reducción de los módulos de resiliencia con respecto a los que tenía inicialmente en las condiciones óptimas de compactación. O sea, si hay un efecto de las trayectorias de cambio de humedad que puede tener el suelo y que pueden afectar el módulo resiliente, pero también es cierto que falta demostrar cuál es el cambio real que se puede presentar de humedad en un suelo colocado en un pavimento bien diseñado y construido con un buen drenaje, porque en mucha literatura se habla de que estas variaciones son mucho más pequeñas, ¿no?, de lo que uno cree, y que en realidad los módulos se mantienen, pues, grosso modo, dentro de lo estimado en las curvas iniciales. Claro que sí, el pavimento no está bien protegido, pues efectivamente yo puedo tener ahí ya una complicación. Ahora, también hicimos una trayectoria contraria de humedecer-secar, ¿no? Otra vez a partir del punto que está aquí, el C4, que es el óptimo de compactación, lo que hicimos fue humedecer, perdón, de la 4, perdón, a partir de la 4, humedecer, aquí me fui al lado de la rama húmeda y después me regresé. Entonces, aquí en el punto B4, o sea, cuando humedezco de más, aquí sí es dramática la caída del módulo resiliente. Y otra vez, si me refiero a tener valores más altos, más bajos, medianos de módulo resiliente, ¿no? Y asocio yo que valores más bajos no es buena noticia, entonces cuando el suelo, sobre todo el suelo susceptible, como suelen ser los suelos de subrasante, ¿no?, toman mucha humedad, los módulos resilientes, como se puede ver aquí en esta familia de curvas, se cae, y de tener valores de 50, pues caigo a valores de arribita de 22, de 20 megapascales. Y si luego me regreso nuevamente al óptimo, esta vez secando, pues tengo, por supuesto, unas diferencias con respecto al comportamiento inicial, porque nunca voy a regresar al comportamiento inicial. Ya un suelo, y eso lo conocemos bien desde que muestreamos un espécimen de suelo inalterado, si ese espécimen de suelo inalterado cambia sus condiciones de humedad, ya cambió el espécimen. Esa es la cosa que tiene el material. Bueno, ahora con esto que les he platicado, ¿no?, déjenme postularles 4 posibilidades en cuanto a las elecciones correctas o posibles, ¿no? Al menos 4 que a mí se me ocurren, ¿no? Para la selección del valor de los módulos de resiliencia en suelos y materiales granulares. Y yo le he puesto aquí primer paradigma de diseño, la primera opción, ¿no? Y como en muchos casos hizo la metodología Ashton 93, tomar el valor de módulo de resiliencia más desfavorable, ¿no? La verdad es que los valores de módulo de resiliencia que se tomaban en la famosa ecuación Ashton 93, ¿no?, y ahí lo decía en las letras pequeñas, ¿no?, correspondían a un nivel de confinamiento de 0 kilopascales y un esfuerzo desviador de 69. Es decir, es el valor mínimo posible de todas las curvas que obtenemos en un ensayo de módulo resiliente. Pero es conservador. Digamos que es conservador, ¿no? Yo creo que demasiado conservador, ¿no? Y de hecho, la famosa correlación que anda también por ahí entre estimar el módulo resiliente a través de otros parámetros como el CBR, estaba pensada esa correlación en condiciones muy estrictas para suelos con CBR menores del 5%, confinamiento de 0 kilopascales y desviador 69. Por lo tanto, pues la verdad es que olvídense de esa correlación. El segundo paradigma es decir, bueno, ¿sabes qué? Vamos a ser un poquito más inteligentes y vamos a predecir la futura evolución en 20 años o el periodo de vida que ustedes quieren considerar de los contenidos de agua y saturación en todas las capas de suelos y bases, ¿no? Y pues con eso, si conozco los cambios de humedad, pues yo puedo actualizar los cambios de módulo como usando las curvas que yo les presenté en laboratorio. Es decir, que en laboratorio podemos, si hacemos una variación de humedad que seco y humedezco, podemos definir para nuestro material, porque depende de cada material, ¿no? ¿Cuáles son las posibles variaciones que puedo tener realmente para mi material? ¿No? Entonces, esa es una forma, ¿no? Vamos a decir que la nueva guía Ashton mecanicista, bueno, quizás un día podríamos hacer otro pequeño webinar para que les platique de la nueva guía,
¿no? Y les muestro, de hecho, cómo se usa. Actualmente tengo en mi laptop aquí una licencia vigente, nada más que cada licencia cuesta $7,500 por año en una sola computadora. O sea, los gringos no quieren que la usemos, ¿no? 7,500, ¿no? Y ahí logré, a través de un proyecto, tenerla por un año. De pronto la tengo de tiempo en tiempo para compararme, sobre todo para comparar el MTP y lo que hacemos, ¿no? Y después ya no la renuevo y espero otros 5 años antes de volver a renovar. Esto hace realmente la guía mecanicista AASHTO, ¿no? Ellos actualizan los contenidos de agua en 20 años y lo hacen con modelos matemáticos muy complicados, que al final también son medio empíricos y que tratan de decir y lo que voy a decir no es broma, ellos estiman cada 8 minutos de cada día, de cada semana, de cada mes y por 20 años de cuánto cambia este contenido de humedad. Bueno, ahora, como tercera opción, ¿no? Y algo hacemos de esto en el MTP, en el método de diseño que tenemos del Mexicano del Transporte, pues mira, mejor definamos estadísticamente, o sea, probabilísticamente, pues, la posible variación del módulo de cada capa a través de una función de densidad de probabilidad normal, caracterizada por su media, un coeficiente de variación y para un cierto nivel de confiabilidad, ¿no? Y entonces hago un análisis probabilístico racional pensando en tomar estas variaciones probabilísticas, sobre todo debido a las condiciones climáticas. Y, por supuesto, algo al tránsito vehicular, ¿no? Nosotros estamos dando más énfasis a las condiciones climáticas porque en el MTP, y como lo voy a ilustrar enseguida, ¿no? El tránsito vehicular ya lo estamos haciendo con distribuciones para la caracterización de los histogramas de las cargas reales que estamos midiendo en estaciones de pesaje a lo largo del país. Y claro que el cuarto paradigma de diseño es, y lo plantea así, ¿no? Si lo que el proyectista desea es que esa propiedad inicial no cambie en el tiempo, bueno, es quizás mucho pedir, ¿no? Bueno, pues a lo mejor si un suelo natural no lo va a lograr. Depende mucho del sistema de drenaje y la interacción con el entorno, ¿no? Pero difícilmente lo va a lograr. Pero si los estabilizo en forma adecuada, ¿no? Con cemento, cal o con asfalto, o también con asfalto, pues no solamente mejoro el módulo resiliente del material, sino también lo protejo ante cambios de humedad a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces, ¿cuál de estos 4 prefieren ustedes? Ahorita lo comentamos, es la primera pregunta que quiero hacer. En este momento lo que yo quiero voy a dejar de compartir esta presentación y vamos a hacer una primera sesión. Vamos a hacer una primera sesión de preguntas y respuestas. Voy a dejar de compartir, ¿no? Espero que me estén viendo. Y en este momento, pues abrimos un espacio. No sé si tenemos por ahí algún cuestionamiento, Freddy, ¿no? Aquí tengo una lista de las preguntas. ¿Cómo puede? Bueno, esta ya está respondida por la presentación. Voy a empezar de las que están aquí abajo. ¿Cuál es el número de ciclos para determinar el módulo resiliente y la deformación permanente permitida? Pregunta Mauro. Sí, bueno, eso está marcado en el estándar, como lo mencioné en las tablas, ¿no? Para un suelo fino pide una primera secuencia de 1000 repeticiones y luego para cada una de las 15 subsecuentes 100 repeticiones, ¿no? Y en el caso de granulares, aunque son más secuencias, también pide 100 repeticiones en cada una de ellas. La condición de deformación permanente no está en la norma, ¿no? Simplemente especifica que al final de la prueba el material no debería estar deformado en exceso, ¿no? Digamos que eso es lo que especifica la norma. Si al final del estándar del ensayo de laboratorio el espécimen está, decimos nosotros en México, abarrilado, ¿no? Seguramente la prueba no fue exitosa. ¿De acuerdo? Sí. Harold Zambrano pregunta, ¿cuál es la relación entre el módulo de resiliencia y el amortiguamiento de un suelo? Bueno, como tal, nada. Es decir, el módulo resiliente sería equivalente al módulo de rigidez al cortante dinámico, vamos a decirlo así, ¿no? Además es un módulo,
¿no? Aunque claro, aquí la diferencia principal entre los dos es el nivel de deformación, ¿no? En condiciones de módulo dinámico, de registro de corte dinámico, los niveles de deformación que aplican, que corresponden a niveles de deformación de un sismo, son extremadamente pequeños. Por eso se recurren a ensayos, incluso no necesariamente al traxel cíclico, sino a ensayos de columna resonante, ¿no? Y en una traxel cíclica, pues tenemos un nivel de deformación mayor. En todo caso, el amortiguamiento tendrá una relación con el nivel de deformación permanente que se genera. Y eso ahí es un tema en el que yo creo que podríamos rascarle en algún proyectito de investigación más. Lo que pasa es que, pues, uno tiene la impresión, haciendo los ensayos de módulo resiliente, que estamos desperdiciando, como nos estamos conformando con las curvas de módulo, estamos desperdiciando todos los valores que están registrados en las áreas bajo cada una de las curvas que se van aplicando en cada nivel de confinamiento. Pero bueno, ahí como solo tengo un equipo traxial cíclico, ¿no? Eso dificulta hacer todo lo que uno quiere, pero bueno, es un tema, ¿no? Ese es un tema. Claudio Fonseca Ibarra pregunta, ¿cuál es la diferencia entre el módulo elástico, el módulo de resiliencia y el módulo complejo? Bueno, saludo por supuesto a Claudio, ¿no? Con mucho gusto, y le gusta poner preguntas filosóficas, ¿no? Y pues mira, esto casi es entre la ética y la moral, ¿no? De algún modo, ¿no? Es decir, la moral, ¿qué es la moral, no? Y bueno, como dice un sabio por acá, la moral es un árbol que da moras, ¿no? En el sentido de justificarse en lo complicado que es una definición compleja. Ahora, aquí en lo que me preguntas, ¿no? El módulo elástico sería el corresponde a un material que no tiene acumulación de deformación permanente cuando está sujeto en carga cíclica. Eso sería una cosa más extrema. Porque si yo hago un ensayo estático, ¿no? Y cargo y descargo, ¿no? Es posible que tenga, sobre todo si no sobrepaso niveles muy altos, en suelos, niveles muy altos, todos los niveles de esfuerzo aplicados en la secuencia de esfuerzos cíclicos de módulo resiliente están por abajo del 30%, de la resistencia al cortante para ese nivel de confinamiento. Estamos realmente en rangos de pequeñas deformaciones relativas. De hecho, las deformaciones permanentes que registramos después de toda la secuencia, o cuando hacemos ensayos de deformación permanente en 20.000 ciclos, no pasan de 0.2% de deformación unitaria, ¿no? Vertical. Pero si me pones extremos, si yo monto un material, le aplico 20.000 repeticiones y tengo una deformación permanente acumulada menor de 0.001% de deformación unitaria, el material es elástico, ¿no? Ahora, si el material tiene deformación permanente, ¿no? Del orden de 0.005 hasta 0.003, ya estamos hablando de módulo resiliente. Y por eso es que en la terminología hay algunos artículos que hablan de que en realidad el módulo resiliente es un módulo elástico obtenido bajo carga cíclica. Esto es confuso, aunque el módulo resiliente obtenido, como lo he comentado, pues es el que metemos en las ecuaciones. Esto nos lleva a una reflexión muy interesante, porque pues por un lado tengo la experimentación con un estándar curiosamente bien definido y aceptado, y una teoría de elasticidad multicapas que es un traje que me queda demasiado pegado, ¿no? O sea, al análisis actual de pavimento, la teoría de Burmeister, aunque útil, la verdad es que lo hacemos nosotros también, ¿no? No puedo decir que no la uso, pero soy crítico de lo que hacemos, ¿no? Es un traje muy incómodo, ¿no? Pero no tenemos una teoría mejor práctica que se pueda implementar. Ahora, también, hablando de lo módulo complejo, también me tengo que referir al estándar de laboratorio, ¿no? Es decir, me voy a ver muy purista, como si fuera Real Academia de Lengua Española, ¿no? Pero si la norma de laboratorio ACTM que yo sigo, o la ASTO, dice norma para la ejecución de ensayo de laboratorio para obtención de módulo resiliente, bueno, ese módulo, caballeros y damas, es resiliente. Si la norma que yo uso dice norma de laboratorio para determinación de módulos
dinámicos o módulos complejos, porque, por ejemplo, en mezclas asfálticas se usa la determinación de módulos dinámicos con una norma CTM, entonces es módulo dinámico. Si lo que yo sigo es una norma, ¿no? Para el caso de asfaltos en reología, ¿no? Ya ven que para caracterizar los asfaltos en grado PG, que es todo otro tema, ¿no? ¿No? Se usa el reómetro dinámico de corte. En el reómetro dinámico de corte también aplicamos ciclos al puro asfalto, ¿no? Aplicamos al puro asfalto y en ese caso hay una norma que nos dice cómo se debe obtener, ¿no? El módulo complejo del material, ¿no? Entonces, lo primero que yo respondería, Claudio, es que pues toma el adjetivo que la norma dice. Porque en el caso de mezclas, ¿no? Debo decir ahí que los americanos son prácticos, a más no poder, ¿no? O sea, los gringos son prácticos, ¿no? Había una norma, ¿no? De módulo resiliente, ¿no? Para mezcla asfáltica. Y había una norma de módulo dinámico para mezcla asfáltica, ¿no? Entonces yo en principio diría, ¿cuál es resiliente, cuál es dinámico? Según la norma que use. Porque además el resiliente decía que se podía hacer la prueba en compresión diametral, ¿no? Mientras que la prueba actual, la CTM para módulo dinámico, pues es un cilindro, ¿no? Obtenido en compresión cíclica, ¿no? Y eso es lo que caracteriza lo que es el adjetivo resiliente o complejo realmente, Fred, ¿no? Ok. Sí. No sé si el público sigue ahí o ya perdimos. Sí, todos, siguen todos. Lo que le decía es que quedan menos de 15 minutos y no sé si prefería usar yo prefería usar el MTP, lo cual sí. Ya no nos va a dar tiempo, ¿no? Ok. No, porque pues de nada sirve que me vaya a la carrera, ¿no? Sí. ¿No? Pero pues... podemos seguir respondiendo preguntas, entonces. Podemos responder preguntas, sí. Después, si el público lo pide, hacemos otro webinar particular en el uso del MTP, porque yo lo que iba a ilustrar ahí era el efecto en el cálculo de vida remanente del módulo elegido y cómo lo podemos elegir, porque la misma herramienta tiene ahí unas calculadoras de módulo resiliente y también para mezcla asfáltica, que son ayuda para el ingeniero. Pero sigamos con algunas preguntas, Freddy. Sí. Pregunta, en el caso de módulos resilientes para bases estabilizadas con cemento, entre mayor sea el módulo, mejores respuestas habrá de materiales ante las cargas. Pero ¿qué pasa con la parte de la rigidización? Pregunta Omar Viveros Carrera. Sí, bueno, ese es el gran problema de los materiales, ¿no? O sea, nunca estamos contentos con lo que tenemos, ¿no? En mezcla asfáltica también es un tema, ¿no? Cuando andamos tratando de echarle SBS o alguna fibra a la mezcla asfáltica para rigidizarlo, ¿no? Y es una buena referencia porque en su momento, cuando su papel se desarrolló, ¿no? Los americanos resolvieron un problema de deformación permanente porque lo rigidizaron. Y el problema en el que uno lee en todos los casos que se reportan en el CRB, por ejemplo, ¿no? Es agrietamiento. Ahora, el problema es agrietamiento. Bueno, en el suelo es igual, ¿no? La base granular o un suelo natural tiene la ventaja de que pues, es flexible porque se deforma y no se agrieta. Pero si le echo un material, un aditivo que lo rigidiza, pues a lo mejor ya no se deforma, pero aparece el agrietamiento. Por eso solemos decir, pues, oye, pues en los materiales como en la vida, pues ni tanto que queme al santo, ni tanto que no lo alumbre, ¿no? Abusando de la terminología que andaba leyendo el día de ayer en mezclas, ¿no? En lo que está publicando el NCAT en la Universidad de Auburn, ¿no? Hoy estamos buscando un diseño balanceado de una mezcla asfáltica. Escuche bien el término, diseño balanceado. Bueno, también aplicaría a suelos. Yo quiero tener un diseño balanceado de un suelo compactado, ya sea natural o con algún aditivo, de forma a que, ¿no? Hay un equilibrio entre la deformación permanente que se puede producir, pero que esté muy por debajo de la esperada, o de la que yo quiero, y que no me dé agrietamientos o fisuras que hagan que en el tiempo se degrade. Esto en la base estabilizada siempre es un problema, porque efectivamente, si me paso de cemento, ¿no? En México tenemos casos catastróficos, ¿no? Pues se rigidiza de manera y aparece un tipo de agrietamiento
que al menos en México no está contemplado en nuestros métodos de diseño, que el propagamiento de agrietamiento que viene de la base estabilizada, y que habría que incluirla. Los americanos en la metodología esto nueva incluyen también, porque es todo un problema, pues, ese problema de reflexión de grietas. Ahora, yo creo que se puede diseñar un buen material que se construya y minimizar esos efectos de reflexión de grietas, o tener ese justo diseño balanceado que yo estaba hablando. Y eso la verdad es que lo que requiere es que todos en todos nuestros países andamos haciendo campañas experimentales, pues para encontrar dónde está ese justo balance, ¿no? Por ejemplo, yo creo que una base cementada con cemento, porcentaje de cemento entre el 3 y el 4%, ¿no? Tenemos una excelente base con módulos que ya llegan a 900,000 megapascales y con un mínimo de reflexión, prácticamente nula reflexión de grietas, ¿no? Y cuando hay un riesgo, pues se puede, como se sugiere en algunos casos, es hacer prefisuración. En México se ha hecho la prefisuración también de base estabilizada, ¿no? E incluso en esa prefisura en la base estabilizada se le ha puesto emulsión asfáltica, ¿no? Sobre todo para evitar que se propague, ¿no? Esto es un tema de lo que llaman la mecánica de la fractura, ¿no? Entonces sí, hay que buscar ese correcto equilibrio. Ahora, el límite PEI no toma en cuenta el diseño que usamos de la reflexión, esta reflexión de grietas. Nosotros nos preocupamos más por que las capas inferiores no se nos deformen en exceso y porque la capa asfáltica no se nos agriete en exceso, porque suponemos que el diseño y proceso constructivo es tal que el otro va a estar compensado durante la construcción. Déjame expresarlo así. ¿Qué nivel de esfuerzo creen ustedes que transmite un equipo compactador pata de cabra o un rodillo liso vibratorio pesado de más de 20 toneladas? O ahora hay rodillos, incluso pata de cabras, que son vibratorios y son vibratorios vertical y horizontalmente, ¿no? O sea, unos equipos, una chulada de equipos que transmiten niveles de cortante durante la compactación, y los niveles de esfuerzo que transmiten estos equipos de compactación, pues me temo que son bastante mayores que los que va a sufrir después por el paso del tránsito vehicular una vez la carretera abierta en operación. Bueno, ¿no? Este concepto lo que significa es que durante la construcción estamos de algún modo generando la deformación permanente que se puede generar al menos en las capas más importantes, ¿no? En su base y en base, ¿no? Y la verdad es que se trata de eso también en carpeta asfáltica, que el diseño de la carpeta, el diseño volumétrico sea tal, y por eso se busca el diseño balanceado, que la deformación permanente que se va a generar después, la verdad es que ya esté bajo control desde antes de que entre en operación. Claro que eso nos lleva al problema del agrietamiento de la carpeta, ¿no? Sí, porque al final, sobre todo nos queda el agrietamiento de la carpeta. Pero nosotros hemos hecho pruebas que ya no presenté, en donde un suelo sujeto a una carga cíclica alta, cuando después lo sujeto a un nivel de esfuerzo menor, el material ya no se deforma, ¿no? O sea, ya no se deforma. Y la capa más crítica, pues es la capa más inferior que solemos descuidar, que son las capas superiores del terraplén que yo ya mencioné, ¿no? Bueno, eso es lo que yo te podría comentar en este momento, Fred. Perdón, Gabriel Flores pregunta si existe alguna correlación entre el ensayo de carga de placa y el módulo resiliente de un pavimento. Si esto se podría aplicar a la evaluación del pavimento en el tiempo. Es una buena pregunta en el sentido de que, otra vez, hay que tener cuidado con a qué llamamos módulo. Casi lo puede uno generalizar a todo en la vida, ¿no? Hasta lo que uno llama amigo, ¿no? Es decir, si yo hago un ensayo de placa, ¿no?, estática y sigo la norma de ensayo de placa, ¿no?, el módulo que yo retrocalculo, porque evidentemente ya no es un módulo resiliente, ¿no?, ese módulo que yo recalculo lo hago suponiendo hipótesis elásticas, y entonces lo que estoy deduciendo es un módulo elástico equivalente del medio compacto.
Si yo lo que hago, por ejemplo, es, en vez del ensayo de placa estático, llevo un ensayo de placa dinámico, o que aplique carga de corta duración, como hace el deflectómetro de impacto, por ejemplo, o incluso el deflectómetro ligero de impacto, ¿no? ¿No? Al final yo mido una deflexión bajo una carga y después llamo a la teoría. Y cuando yo llamo a la teoría, no es que yo tenga un módulo resiliente, o sea, no tengo un módulo resiliente, ¿no? Tengo un módulo retrocalculado de acuerdo al ensayo que estoy usando. Ahora, lo que sí se puede hacer es entender la utilidad de cada norma, ¿no? La del laboratorio para módulos resilientes es una, pero después sí se vale que durante los trabajos de construcción llevar un control de compactación usando ensayos de placa o usando ensayos de placa dinámico, que le llaman dinaplaca, ¿no? En algunos países, o usando incluso el deflectómetro ligero, digo incluso porque los niveles de impacto son menores a los del impacto, puede servir para garantizar una homogeneidad de la compactación en términos de deformabilidad. Porque, aún así, aunque no sea estrictamente un módulo resiliente, es un módulo que nos sirve para garantizar homogeneidad. Y déjame completar. No puede ser un módulo resiliente porque la norma de laboratorio especifica un nivel de esfuerzos muy bien definido, con un confinamiento de un desviador muy preciso en cada secuencia, y en un ensayo de placa estática dinámica o de un deflectómetro ligero, nadie tiene la menor idea cuál es el nivel de esfuerzos que se está generando en el medio, ¿no? Y por eso no pueden ser comparables, porque si cambia la trayectoria de esfuerzos, cambia la propiedad. Pero eso no quita que los equipos de placa puedan ser extremadamente ultra, de hecho altamente recomendables, en el control de compactación para pavimentos en donde nos interese la homogeneidad en su deformabilidad. Eso es lo que yo te diría, Fred. Ok, muy bien. Bueno, doctor, yo creo que esta ya va a ser entonces ya la última, o sea, ya fue esta la última. Quiero aprovechar, bueno, agradecerles a todos